Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes, nuestro hermano Gio y mi persona, para llevarles a ustedes las enseñanzas, para llevarles el mensaje que nos tiene preparado nuestro hermano Gio para el día de hoy. Así que los invito, hermanos, para que tomen su palabra de Dios y así podamos entender y comprender mejor la Escritura. Empezamos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina mi entendimiento y mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Hermano Gio, bienvenido. Gracias, hermano Guillermo, a ustedes, hermanos, por permitirnos entrar a sus hogares de esta manera, llevándoles la palabra de Dios. Mañana la Iglesia Católica celebrará el Buen Pastor. El Buen Pastor que acompaña a su rebaño, las ovejas, nosotros, para que podamos seguir siguiendo a nuestro pastor que nos enseña la verdad, quien es el camino, la verdad y la vida. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 del versículo 30 en adelante. Dice: al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos el Evangelio lo que nos está enseñando. Jesús es el buen pastor. Lo mismito que dice el Salmo 23. En el Salmo 23 lo hemos repetido ya muchas veces. Y en el Salmo 23 encontramos allá en el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y por esa misma razón quiero empezar con el Evangelio de Marcos, pero ahora de 6:34. Porque si Él dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces veamos cómo nos dice el Evangelio allá en el versículo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Mire cómo el Señor hoy se presenta y dice, y ve a la iglesia el día de hoy, que andamos sin pastor. Porque en muchas iglesias se ha quitado la palabra de Dios y hoy la enseñanza se basa en libros, en cosas que a veces no van de acuerdo al Evangelio, porque son cuentos, porque son historias. Pero el Señor, cada día, pero en especial cada domingo, al vernos a nosotros en la iglesia, siente compasión por nosotros. Y por eso sigue diciendo esto ahí mismo, que sintió compasión de ellos, pues
pues estaban como ovejas sin pastor. Por eso es que muchos hermanos se han ido de la iglesia, porque no se les predica la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces consiguen a otro que no entiende las escrituras, pero los logra engañar y abandonan la iglesia católica. Pero mira la compasión del Señor. ¿Qué se puso a hacer el Señor cuando Él tuvo compasión de ellos? Ahí mismo en el Evangelio, en el 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Sí. Y se puso a enseñarles largamente. Y eso es lo que hace falta. Que nos expliquen las escrituras. Porque el cristiano simplemente tiene hoy, en las homilías que hacen los sacerdotes, la explicación de la palabra. Muchas veces no sucede así. Y muchas veces nosotros pensamos que en las catequesis a veces se les enseña la palabra de Dios, pero más se les enseña a colorear y a crear cosas que en el futuro el católico que no se forma va a abandonar la iglesia, porque se va a dejar engañar. Y por eso, hoy con el hermano Guillermo nosotros hemos tomado esta decisión libremente, que a través de las escrituras nosotros podamos enseñar un poco de lo que el Señor nos ha regalado para poderlo compartir con usted. De manera que si Jesús se ponía a enseñarlos largamente, nosotros debemos de entender de que leer las escrituras es la base fundamental para el cristiano que quiere ser realmente convertido, que quiere realmente seguir a su pastor. Porque de eso va a desencadenar cómo nosotros vamos a seguir creciendo en nuestra fe. Veamos cómo empieza el Evangelio en Marcos 6:30. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Fíjense que los apóstoles están regresando a contarle a Jesús. Pero habían hecho algo, enseñar a través de las escrituras lo que el Señor hacía. Lo que el Señor les estaba enseñando a esas personas de ese tiempo. Y los apóstoles le iban creyendo a lo que Él estaba diciendo. Siga. Jesús les dijo, vámonos aparte, a un lugar retirado. Pero ¿por qué yo le digo a usted de que es importante las escrituras? Que es muy eficaz para que el catequista catequice a los niños que se preparan para hacer la primera comunión, porque muchas veces hacen la primera y la última comunión. Y de ahí dejan de asistir a la iglesia. Pero es porque a veces los catequistas no enseñan con la palabra de Dios. Si no, vea lo que nos dice el Señor allá en Mateo 28:19 en adelante. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos católicos con la enseñanza que el Señor nos está pidiendo. Mateo 28:19. Mateo 28. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el trabajo de nosotros, los convertidos, los que ya creemos en el Señor. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuche lo que el Señor nos va a decir. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. De manera que si nosotros ya estamos instruidos y tenemos ya el conocimiento de nuestra fe, tenemos que enseñarle a los que no la conocen. Por X motivo el hermano se fue creyendo que iba a ser cristiano y no lo es así. Porque el Señor
dijo que primero los bautizáramos y luego les enseñáramos. Volvamos allá al Evangelio de Marcos 6:30. 6:30. Sí. Ahí casi nos vamos a centrar en toda esta enseñanza el día de hoy. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar lo que el Señor nos ha dejado. Sigue. Jesús les dijo, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. ¿Por qué el Señor, aquellos hermanos que predican la palabra de Dios, tiene que haber un momento en que se tienen que retirar? Porque necesitan descansar. Porque el trabajo de evangelizar no es nomás salir a contar historias, anécdotas, sino llevar la palabra de Dios. Y cuando uno da la palabra de Dios a través de capítulos y versículos, la gente se enamora, le cree al Señor y la gente quiere más. Pero como humano, uno se cansa. Entonces necesita uno retirarse y descansar en el Señor para que el Señor lo vuelva a nutrir y le vuelva a dar ese espíritu para luchar por la palabra del Señor. ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros busquemos un momento de poder estar con el Señor a solas. Si no, veámoslo cómo lo hacen allá las primeras comunidades en Hechos 2:42 en adelante. Cómo esas comunidades iban creciendo. Cómo esas comunidades iban atrayendo la palabra del Señor. Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. De manera que ellos no tenían su manera ellos de pensar, de que ellos creían, como hoy hay muchos hermanos que han formado tantas sectas diciendo que Cristo es aquí, que Cristo es allá. No. Esas comunidades asiduamente, en otras palabras, ellos se concentraban en la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos habían vivido y lo que nuestro Señor Jesús les había enseñado. Por eso es que ellos eran rígidos en llevar la enseñanza de los apóstoles. Y por eso nosotros tenemos que llevar esa enseñanza como lo ha enseñado Jesús, como lo quiere nuestro Dios. No que estemos inventando doctrinas, no que estemos pensando de que otros hermanos que no son de la Iglesia Católica también tienen la verdad. Si eso fuera verdad, entonces lo que yo hoy con el hermano Guillermo les compartimos no estuviera escrito. Pero porque es una enseñanza de nuestro Dios, de Jesús, hacia los apóstoles, nosotros hoy se la compartimos a ustedes. Por eso allá en 2 de Timoteo 3:16 en adelante, dice esto a cada hermano o hermana que quiera llevar el Evangelio. Pero tiene que ser basado, como dice la Santa Madre Iglesia Católica, como dice Cristo en su Evangelio. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea, eficazmente la palabra de Dios nos enseña, nos educa para seguir a Cristo y tener una fe verdadera, una verdadera convicción de nuestra fe. Siga. Es útil para enseñar, para rebatir, para corregir
y para guiar en el bien. Para eso son las escrituras. Pero hay hermanos que cuando uno les enseña con la palabra de Dios, para corregirlos no se quieren dejar corregir, porque ellos piensan que el evangelio es según la manera que ellos creen. Y no es la manera de ellos, sino que tiene que ser la manera de Dios, la que Él nos enseña. Por eso ahí mismo en 1 de Timoteo 4, 6 en adelante, donde San Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo, pero vamos a enfocarnos en el versículo 6. 1 de Timoteo 4, 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, Y es lo que nosotros hoy con el hermano Guillermo estamos tratando de hacer. Sí, serás un buen servidor de Cristo Jesús. y eso es lo que tratamos. Ser unos verdaderos discípulos de Cristo enseñando con base bíblica, no con palabras de nosotros, sino que con lo que dice la Escritura. Sí. Alimentando con las enseñanzas de la fe y de la santa doctrina que han seguido. No, es que has sana, seguido. es sana doctrina. Y de la sana doctrina que has seguido. O sea que las Escrituras nos van a dar la fe, nos dan el conocimiento de nuestro Dios, de Jesús, cómo fue su vida y cómo nosotros debemos de vivir. Pero si usted se enfoca en una frase que es muy importante, que muchos cristianos han olvidado, o católicos, donde dice que es la sana doctrina. De manera de que lo que enseñó Jesús es la sana doctrina. No es la que enseñan los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni otros hermanos, ni evangélicos, sino que es lo que enseña Jesús dentro de la Iglesia Católica. Siga ahí mismito en el 16 ahora, en el versículo 16 del mismo capítulo de 1 de Timoteo 4, 16. Cuida de ti mismo y de cómo enseñas. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Por eso, hermanos, nosotros, con el hermano Guillermo, nos esforzamos y tratamos de cuidar nuestra conducta como nosotros somos. No simplemente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el trabajo, en las calles donde conducimos. Ahí tenemos que demostrar nuestro comportamiento con el hermano, a ser caritativos, a ser pacientes. Y de la misma manera, tanto él, yo le digo a él que ore por mí, y él también ora. Yo oro por él y él ora por mí. Amén. O sea que nos vamos animando los dos. Y también a ustedes hoy les pedimos que oren por nosotros, porque es un trabajo muy hermoso, pero se necesita sacrificio, porque ambos hemos abandonado nuestra familia para poderle compartir a ustedes las enseñanzas de nuestro buen pastor. Y dice que si hoy usted escucha estas palabras que están escritas, no por mano de nosotros, ni porque nosotros nos las estamos inventando, sino está escrito porque el Señor, a través del Espíritu Santo, inspiró para que quedara escrito esto. Por eso, hermano, nosotros le decimos a usted, busque su Biblia, para que usted mismo... Confronte o corrobore. Correcto. Dígalo. Para que corrobore o confronte realmente con la palabra de Dios lo que nuestro hermano Gio está compartiendo con todos ustedes. Así que ahora volvamos a Marcos 6:34. Marcos 6. 6:34.
Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Por eso el Señor siente compasión de nosotros, cuando muchas veces no se nos explica las Escrituras, porque realmente nosotros solo tenemos la explicación que da el sacerdote en su homilía, que no es mucha, porque a veces son 30 minutos, máximo unos 40 minutos. Pero nosotros necesitamos, como padres de familia, como hijos, como abuelos, leer las Escrituras. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor quiere que vivamos y si nosotros estamos viviendo como el Señor quiere. Siga. Y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles largamente. Por eso es que nosotros tratamos de buscar las citas bíblicas que vayan acorde al tema. Quizás a usted se le sea largo, mucho tiempo, y quizás dirá, ¿para qué desperdicio mi tiempo escuchándolos? Pero nosotros le estamos dando este conocimiento que es de Dios, no es de nosotros. Y por eso nos tomamos este tiempo para poder compartir con usted. Y por eso veamos lo que dice Efesios 4:11 en adelante. En Efesios 4:11 nos va a decir esto el Señor. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces, ¿en dónde están nuestros dones como cristianos? ¿Queremos ser cristianos de banca o cristianos que empecemos a trabajar para ayudar a nuestro pastor con las demás ovejas? Fíjense que primero dice, unos son apóstoles, esos que vienen directamente de Jesús. Y luego, otros profetas, los que salen a predicar. Pero muchas veces, ¿qué predican? Lo que ellos quieren predicar o predican la sana doctrina de Cristo. Por eso es importante que cuando usted predique, predique con las Escrituras. Y luego, otros evangelistas y otros pastores. Pero no esos falsos que se llaman pastores, no, esos no son. Ellos lo interpretan mal, pero no es lo que el Señor está enseñando. Y otros son maestros. Nosotros no somos maestros, no tenemos el estudio ni en teología ni en filosofía, pero a través del Espíritu Santo nos ha iluminado a poder compartir con usted, bajo la observancia de nuestro querido sacerdote, el Padre Paul, y nuestro diácono Gilberto, que ellos saben del trabajo que nosotros estamos haciendo, y por eso mismo ellos nos han dado la autorización de trabajar desde acá, desde la parroquia. Entonces, veamos cómo dice allá 1 Timoteo 5:17 en adelante. 1 Timoteo 5:17. Ahí va a estar hablando de los ancianos, que son los sacerdotes. Escuchemos. Los presbíteros, que son buenos dirigentes, recibirán doble honor y remuneración. Por eso, esos sacerdotes, esos obispos que nos enseñan la palabra de Dios y que se esfuerzan por explicarla, ellos recibirán doble remuneración. Sí. Sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza.
sobre todo los que nos enseñan, los que nos predican la palabra de Dios. Qué hermosura, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque Marcos 1:21 dice esto. Marcos, en el Evangelio de Marcos 1:21. 1:21. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado. Fíjese que el Señor Jesús entraba a las sinagogas y les enseñaba que era la verdad. Esa verdad que todos nosotros necesitamos conocer a través de las Escrituras. Siga. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué les impresionaba? Porque les decía las cositas, las cosas se les decía bien claras y cómo debían de seguir al Señor. No como lo enseñaban los maestros de la ley, que se las inventaban y ellos hacían lo mismito que hacen hoy los falsos pastores. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa diferente y no enseñan la verdad. Por eso nosotros le estamos tratando de darle a conocer la palabra de Dios. Porque es importante de que nosotros, con las escrituras, le demos de ese pasto verde a las ovejas. Porque hay hermanos que les gusta escuchar a algunos sacerdotes porque lo hacen con la palabra de Dios. Porque hay hermanos que no escuchan a muchos sacerdotes porque han dejado la palabra de Dios. Lo mismito que pasó en Alemania, que hoy hasta los matrimonios no autorizados los están queriendo autorizar a la fuerza, en contra de lo que enseña la Iglesia Católica, en contra de lo que enseña Jesucristo. Por eso nosotros debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Y si a través de la enseñanza, con las escrituras que el Señor nos pide, es porque Él nos lo está enseñando claramente allá en Efesios 6:16 en adelante. Y eso es lo que tenemos que tener realmente nosotros los verdaderos cristianos católicos. Efesios 6:16 en adelante. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Lo ve que es lo que nosotros estamos haciendo con el hermano Guillermo? Que a través de la palabra de Dios nosotros tratamos de explicarle, convencidos de lo que ahí está escrito, de lo que nos hace ser ovejas de ese rebaño del Señor Jesucristo, a través de la palabra. Porque el diablo nos va a atacar de cualquier manera, engañándonos, poniéndonos una salvación falsa, poniéndonos otros que quieran inventarse un evangelio que no va de acuerdo a lo que el Señor enseñó. Pero si nosotros, como dice ahí, que nos pongamos el casco de la salvación Y la espada del Espíritu. y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y esa es la que hoy le hemos querido compartir, hermano. La palabra del Señor. Yo estoy muy contento porque volvemos a trabajar con el hermano Guillermo de nuevo. Y a usted que nos permite llegar a su hogar. Le pedimos que siempre ore por nosotros para que cada día vaya creciendo ese amor, esa caridad de poder enseñarle a usted y a nosotros mismos la palabra de Dios. Hermano. Bueno, hermanos y hermanas, gracias
por compartir con nosotros estas enseñanzas de la palabra de Dios. Esperamos de que realmente estemos haciendo una buena obra, que sea para instruirlos a ustedes en base a la palabra. Todo esto realmente es con el fin de engrandecer más nuestra fe, la fe de ustedes y la fe nuestra. Así que, pues, hermano, gracias por compartir con nosotros y el Señor los bendiga el resto de la tarde y el domingo. Feliz tarde. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido compartir con nuestros hermanos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros, para que seamos fieles a tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.